abajo a la... Perfecto. Bien, entonces, bueno, para iniciar, un detallito con el internet justamente a la hora de inicio, por eso el desfase de los 5 o 6 minutos. Bueno, ya pues entrando en tema, eh, como estamos hablando dentro del curso Tecnologías del Hidrógeno, en el módulo específico de las aplicaciones de las tecnologías de hidrógeno, pues fuimos consultados para pues, proveer información acerca de dos casos. En el caso del profesor Michel, el caso de uso como combustible para el sector transporte y en mi caso para uso como calefacción. Entonces, pues me presento, mi nombre es Juan Carlos Zambrano, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en Venezuela, específicamente del Laboratorio de Energías Alternas. Y en mi caso, pues como les mencionaba hace unos segundos, voy a hablarles de el hidrógeno como combustible para calor en edificios. Bueno, aquí coloqué o dejé el contenido transversal del módulo 4 para que estuviésemos enfocados de que estamos específicamente en el cuarto punto, ¿ok? Que ya ustedes han venido desarrollando. Y bueno, ya para entrar en materia, hablemos del hidrógeno como combustible para calor en edificios. En lo que vamos a mencionar el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de calefacción en edificios, cómo se da generalmente, porque pues, el área de actuación de todos los que estamos aquí es de diferente índole. Entonces, un poco para saber cómo se dan los procesos comunes de calefacción en edificios, básicamente hay dos, tres mecanismos con los cuales se desarrolla y de los cuales lo vamos a mencionar, que es el sistema por caldera, sistemas por bomba de calor. Y luego vamos a ver cómo el hidrógeno se integra en estos sistemas. Cuando hablamos de cómo se integra, pues serían los pasos y las oportunidades, y las fortalezas que podamos tener, e incluso, pues, si hay defectos o hay problemas de implantación, pues también lo vamos a mencionar, porque justamente la idea es que tengamos esa visión amplia. Y luego, pues, vamos a hablar a veces, pues, al final de mencionar eso de plan de implantación, no es es como dar esa hoja de ruta, qué podemos hacer ahora, en qué podemos trabajar a mediano plazo y hacia dónde puede ir la tendencia a largo plazo. Entonces, bueno, aquí tenemos en general de lo que vamos a hablar. El proceso de calefacción en edificios. El proceso de calefacción en edificios es un proceso mediante el cual se aporta energía térmica a los fluidos utilizados en una edificación. Ese aporte de energía, pues, ¿para qué sirve? Sirve o para satisfacer el confort humano, que ya lo mencionamos en un segundo, o como para una actividad industrial. Entonces, por el lado del confort humano, tenemos participantes y aplicaciones en diferentes latitudes y sabemos que en determinadas épocas del año pues necesitamos tener la vivienda aclimatada, ¿sí? Donde las temperaturas pues descienden mucho, necesitamos alguna fuente de mantener nuestra vivienda tibia. Eso por un lado. Pero también en las viviendas necesitamos agua caliente sanitaria para diferentes servicios, obviamente, bueno, ya eso pues, no creo que deba mencionarlo, pero eso serían las aplicaciones que necesitamos a nivel doméstico. Básicamente calentamiento de aire o calefacción y agua caliente sanitaria. Por otro lado, en el área o en el sector industrial, perdón. En el sector industrial, pues, hay varias necesidades también, las cuales se utiliza calefacción y pudiera ser el calentamiento de aire, pero también en el sector industrial se utiliza agua caliente y eventualmente se necesita generación de vapor. De hecho, yo quise incluir no solo el calentamiento de aire, sino el tema de agua caliente y generación de vapor, porque en todo caso los problemas que nosotros estamos viendo como creyentes del hidrógeno y que deben ser atacados,
pues están asociados, el hecho de generar agua caliente o vapor induce pues la emisión de gases de efecto invernadero y en la eliminación de recursos combustibles que son finitos. Bien, entonces ya estando claro que nosotros, que nos interesa la calefacción como un tema de confort, como un tema o como un tema de necesidad para un proceso, vamos a ver cómo es que se realiza ese proceso de calefacción. Básicamente tomamos agua a baja temperatura, que ya vamos a ver de dónde puede venir. Le suministramos calor de alguna fuente, y esa fuente puede ser un combustible, puede ser un tema, puede ser eléctrico, o puede ser eventualmente el tema del hidrógeno cuando lleguemos a su punto. Y lo que vamos a ocasionar es un aumento de temperatura en el agua y vamos a obtener agua a alta temperatura. De hecho, miren que yo aquí lo estoy dejando como agua, simplemente como un calentamiento. Es decir, permítame cambiar aquí el foco, el puntero. Cuando estoy hablando de esta zona, a la salida estoy hablando solamente de agua, no estoy pensando en extracción de vapor, porque lo estoy extrapolando más hacia un manejo de obtener agua caliente más que obtener vapor, ¿sí? Pensando en el confort humano. Entonces, por eso lo dejo allí. Básicamente esto es un intercambiador de calor, un serpentín, en el cual ocurre la combustión por un lado y el agua se calienta por el otro. Eso eventualmente pues, produce unos humos de escape de los cuales ya vamos a hablar, unos humos que pueden contener partículas sólidas, pueden contener vapor de agua, pueden contener dióxido de carbono y que son parte del problema con el cual, parte del problema el cual queremos resolver a través del uso del hidrógeno. Entonces, en cuanto a los combustibles que se utilizan para producir calor, tenemos el uso de combustibles fósiles. Sé que pues, ya han hablado en otros temas de esto, pero bueno, para combustión directa puede ser combustibles sólidos, pueden ser combustibles líquidos, combustibles gaseosos. Cuando hablamos a nivel doméstico, en ciudades normalmente es combustible, es gas natural que se va por un sistema de tuberías y, y simplemente pues llega a nuestra casa y hay hay una calderín, una caldera en la cual el agua recibe la energía. Luego, eso sería un mecanismo, la combustión. A nivel a lo mejor industrial, se puede manejar combustibles líquidos como el fuel oil o el gasoil, eh, que requiere otro manejo, pero a nivel doméstico estaríamos pensando que básicamente podemos manejarlo con combustibles gaseosos. También a la hora de generar agua caliente estamos hablando, en algunos casos hemos visto uso de electricidad a través de resistencias eléctricas, porque bueno, es uno de los mecanismos más sencillos. Es muy fácil conectarlo, no produce emisiones, entonces es fácil su implantación. Más adelante nos vamos a dar cuenta que su aplicación es a lo mejor complicada por la eficiencia que presenta. Y finalmente, pues otra de las maneras tradicionales con las cuales se aporta calor a este fluido es el uso de energías alternativas, por ejemplo, la energía solar térmica, que es un medio de calentamiento de agua, el uso de la energía geotérmica, también donde la temperatura en el subsuelo lo permite, y obviamente la combustión de la biomasa de una manera controlada. Y miren que cuando toco el biomasa es controlado porque en muchas localidades, al menos hablo Venezuela, hablo de Sudamérica, hay una combustión indiscriminada y entonces ya eso dejaría de ser una energía alternativa, pasa a ser otra cosa. Eso nos trae como consecuencia una emisión de humos, pues obviamente a alta temperatura, una emisión de dióxido de carbono, y eso pues son parte de los problemas que nosotros queremos eliminar, esa descarbonificación de las emisiones y ese plan mundial que al cabo de 15, posiblemente un poco más, unos 20 años, 20, 25 años debamos ir a la tendencia de cero emisiones de carbono. Entonces, bueno, aquí ya vemos que el hecho de quemar combustibles tradicionales nos da todo el problema que ya conocemos.
¿Para qué utilizamos el agua caliente? Porque ya vimos, por un lado, eh, cómo se calienta, pero ¿qué hacemos con esa agua caliente, bien sea en la casa o bien sea en la industria? Básicamente, pues la utilizamos en radiadores, o sea, vamos con una red de tuberías y la utilizamos en radiadores como el que vemos aquí en la parte izquierda. Son pues, es un mecanismo de transmisión de calores por radiación. Entonces el fluido se ubica allí a una temperatura alta y pues por diferencia de temperaturas él termina calentando la temperatura del recinto. Este sería uno de los mecanismos que se ha utilizado incluso bastante a través de la historia. Pero también tenemos hoy en día unidades de manejo de aire, o sea, un serpentín con un ventilador en el cual pasa agua caliente en su interior y sale aire caliente del otro y el agua después sale parcialmente o con una menor temperatura. O también pues lo necesitamos para agua caliente sanitaria, los procesos que ya conocemos a nivel doméstico. Entonces, esos son los usos que nosotros podemos darle a la calefacción a la calefacción utilizando agua caliente como insumo. Ahora, ese mecanismo que estamos viendo allí es el calentador tradicional. Entra agua, entra agua fría, sale agua a alta temperatura, tenemos unas emisiones y básicamente eso es. Ahora, cada vez que nosotros pensamos en sistemas basados en nuevas tecnologías, pues tenemos que pensar en la mejora y en la optimización de los procesos, porque si queremos hacer un uso, buscar una nueva fuente de energía, evidentemente la energía que estemos usando debería ser bien utilizada, porque no vamos a hacer nada con obtener nuevas fuentes y luego derrocharlas. Entonces, teniendo eso como idea principal, vamos a ver en la lámina siguiente unas mejoras que al proceso de calentamiento de agua pues pueden generarse. En el proceso del agua, esta agua que sale a alta temperatura pues puede ser usada para varias cosas. Ya vimos los usos. Si es utilizada en radiadores o unidades de manejo de aire, esa agua hace su recorrido, se enfría y posteriormente regresa a una temperatura menor para volver a seguir el ciclo. En el caso de agua caliente sanitaria, evidentemente esa agua se desecha y entonces pues tendríamos que tener un mecanismo de reposición. Entonces, como les estaba comentando, permítanme aquí que tengo el chat, okay. Aunque estaba viendo el chat y por si acaso hay alguna duda o comentario. Luego, cuando vemos en el esquema siguiente, tenemos en la parte inferior lo que veníamos manejando tradicionalmente, un calentador normal. Ahora, tengo un detallito. Ok. En este calentador normal, que es lo que está en la parte inferior, pues tenemos, como les decía, una consecuencia que son humos a alta temperatura. Ese humo contiene dióxido de carbono y contiene vapor de agua. Entonces, nace ahora si queremos pensar en usar un nuevo combustible, deberíamos pensar en una caldera de una eficiencia superior. Por eso vamos a empezar a hablar de las calderas de condensación. ¿Qué es eso de calderas de condensación? Simplemente para aprovechar esa alta temperatura que tienen los humos de escape, aplicamos un segundo intercambiador de calor. Y entonces el agua de retorno, que es el agua que viene ya después de haber pasado por los intercambiadores, por el radiador, esa agua se hace pasar en un intercambiador de calor por los humos de escape que muchas veces tienen hasta 300 grados centígrados. Entonces, al pasar esa agua allí, le bajamos la temperatura a los humos de escape. Al bajarle la temperatura, condensamos el vapor de agua que lleva y con eso pues ganamos cierta energía porque precalentamos el agua que va a ser utilizada en la caldera primaria. Entonces vemos que ya tenemos una mejora en eficiencia, repito, porque los humos de escape que tenemos del primer proceso los utilizamos para precalentar el agua y de paso le bajamos muchísimo la temperatura. Tanto la bajamos que podemos retirar el contenido de vapor de agua de esos humos de escape y finalmente pues tendríamos aquí arriba, lo coloqué como en en unas emisiones menores. Ya tenemos menor cantidad de emisiones
a la atmósfera. Cuando hablo de emisiones, y no solamente en contenido químico, sino en contenido térmico. Ya es algo que está por debajo de los 100 o 80 grados centígrados, mientras que este que estaba aquí, estábamos hablando de unos 300 grados. Entonces, bueno, ya aquí empezamos a ver, y por eso se llaman calderas de condensación, porque con los humos de escape podemos condensar el vapor presente en los humos de escape. Entonces, bueno, aquí están los beneficios. Se toma la energía para precalentar agua, se logra condensar el vapor de los humos de escape, disminuye la temperatura de los humos de escape finales y evidentemente lo que estamos buscando es un proceso que tenga mayor eficiencia en la combustión global. Luego, y como última mejora, y les menciono todas estas mejoras es porque las calderas que pudieran trabajar eventualmente con hidrógeno, como lo vamos a ver más adelante, pues obligatoriamente tienen que tener estas mejoras implantadas. Luego, lo que aparece aquí es lo siguiente. Seguimos con el mismo proceso. Tenemos la primera etapa, que es donde se calienta el agua. La segunda etapa, que es el precalentador del agua a la caldera. Y luego estos humos de escapes que ya quedaban allá con una temperatura por debajo de los 100 grados centígrados, 90, 80 grados, pues simplemente se genera otro intercambio de energía con el aire que está alimentando la combustión. Y entonces lo que estamos generando es un precalentador de aire. Entonces miren que estamos aprovechando el poder calorífico que se da en esta combustión, de lo que sea por el momento. Ese poder calorífico lo estamos tratando de aprovechar al máximo porque en 3 oportunidades estamos haciendo operaciones de intercambio de energía para lograr tener una eficiencia alta. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tendríamos lo que es la tecnología de calderas de condensación y por qué cuando nosotros vamos a hablar de calderas para uso con hidrógeno, más adelante, pues todas tienen que ser calderas de condensación. Repito, para aprovechar de buena manera el poder calorífico del combustible. Entonces, bueno, allí tenemos ese mecanismo que vimos previamente, y regreso un momento, este mecanismo que tenemos aquí es un mecanismo basado en entrega de energía en forma de calor, energía térmica en forma de calor. Está este mecanismo muy similar, y no lo quise colocar porque pues hacia allá no creo que vaya la tendencia, es en esta zona inferior, en vez de tener un serpentín con una combustión, también se puede colocar una resistencia eléctrica alimentada con electricidad. Entonces es el mismo panorama, entra agua a baja temperatura, se calienta con una resistencia eléctrica y sale el agua caliente para el uso, bien sea de agua caliente sanitaria o para el uso en radiadores o manejadoras de aire. Entonces, bueno, tenemos dos mecanismos muy similares en configuración, me refiero, una resistencia o un serpentín inmersos en agua para lograr el calentamiento. El otro mecanismo que se utiliza para el calentamiento de aire en edificaciones, se utiliza tanto en nivel doméstico como en nivel comercial, a lo mejor industrial ligero, son los sistemas por bomba de calor. ¿Cómo funciona la bomba de calor? Bueno, muchos lo sabrán, simplemente es un equipo como los de aire acondicionado, pero funcionando al revés. Es decir, en la unidad exterior, que es la que vemos a la izquierda, que es donde hay un compresor y un serpentín externo, normalmente cuando esto trabaja como aire acondicionado, se toma aire fresco y se expulsa caliente. En el caso de la bomba de calor es al revés. Se toma aire frío y se lanza aún más frío. Es decir, estamos retirando energía del medio ambiente exterior para introducirlo al fluido dentro de un serpentín que pueden ver por aquí reflejado esquemáticamente en azul a la izquierda y que pues lo pueden ver físicamente aquí en el equipo que se manifiesta en color gris. Ahí internamente, pues hay un compresor porque es parte del mecanismo del circuito de refrigeración. Repito, un circuito de refrigeración a la inversa. Y aquí adentro, entonces, ese compresor consume energía que le da presión y temperatura al refrigerante. Y eso, pues, ¿qué hace? Pues nos lleva una sustancia refrigerante a alta presión y alta temperatura dentro del recinto que quiero calentar. Y entonces, pues, con un elemento como el que está a la derecha, que sería el más común, o cualquiera de los dos que estoy presentando allí, bien sea
conductería, el de la parte inferior, o bien sea de expansión de forma directa, como el dispositivo que es de la parte superior, entonces se entrega calor al medio ambiente interno, es decir, por aquí estaría saliendo aire caliente, por aquí estaría saliendo aire caliente. Entonces, y luego pues el ciclo vuelve se cumple y nuevamente tomo energía del exterior, le sumo la energía eléctrica que inyecto en el compresor y luego esa energía la entrego en el serpentín interno. Para que tengamos de una vez una idea de esto, tengamos presente que en el caso de la resistencia, en el caso que les mencioné de la resistencia de las láminas pasadas, la resistencia entrega por cada, y eso lo tengo en un resumen, por cada vatio eléctrico entrega un vatio de calentamiento. Pero aquí por cada vatio eléctrico que le entrego al compresor, le adiciono unos vatios de calentamiento que obtuve en este serpentín externo. Entonces, ya van a ver que el rendimiento de una bomba de calor está muy por encima del rendimiento de una resistencia. Y cada vez que hablo de rendimiento eléctrico, lo estoy indicando porque, repito, si vamos a trabajar, si vamos a pensar en energías de última línea, en energías de vanguardia, pues tenemos que pensar en sistemas que sean verdaderamente eficientes para que se utilicen bien los vatios que nosotros podemos producir. De hecho, como interacción energética, nosotros podemos ver aquí lo que les estaba mencionando. Básicamente, tenemos un calor desde el medio ambiente exterior que se capta en ese equipo que vimos. A eso le sumamos esta otra flechita, que es el trabajo eléctrico, que es lo que tomamos de alguna red eléctrica al circuito de refrigeración. Y la suma de esta flechita con esta flechita es la que tenemos aquí adentro y es donde es el calor que le estamos dando al ambiente interior. Entonces, ese es otro de los mecanismos que tenemos para lograr calefacción. Entonces ya veríamos, a grosso modo, tendríamos básicamente el calentamiento de agua, bien sea por calefacción, bien sea por combustión, o bien sea por la aplicación de una resistencia, y luego tenemos este sistema por bomba de calor, que sería otro mecanismo tradicional y que de paso es muy común en estas latitudes. Como les decía, ya para que veamos en resumen esos casos anteriores, tenemos básicamente esas tres opciones. La primera es el calefactor por combustión. ¿De dónde viene la energía? Viene dada del poder calorífico del combustible. Por lo tanto, y la energía que produce también depende de la eficiencia del proceso de transferencia de calor. Entonces podemos hablar desde eficiencias tan bajas, desde un 30-35%, hasta eficiencias de un 65%. Recuerden que cuando hay procesos de transferencia de energía basados en calor, en diferencia de temperatura, pues es muy difícil lograr altas eficiencias porque hay un doble compromiso entre la velocidad del proceso y el desempeño térmico que se quiere. Luego tenemos el calefactor con resistencia eléctrica. En ese caso, pues les decía, la energía ingresada totalmente como electricidad, prácticamente toda esa energía se transforma en agua caliente o en el proceso que quiero dar. En ese caso, les menciono que un vatio eléctrico casi que estamos hablando de un vatio de calentamiento. Entonces, un desempeño pareciera de entrada bastante interesante desde el punto de vista de eficiencia, y viene el tema de la bomba de calor, que incluso, miren que voy a resaltar, he resaltado en algunas oportunidades lo de la bomba de calor, porque lo he visto como tendencia mientras preparaba el material, lo he visto como tendencia reciente. Normalmente todo venía a la combustión, como ya lo van a ver más adelante, pero estoy viendo que algunos casos están tendiendo hacia la bomba de calor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el resumen energético en cuanto a la bomba de calor? Bueno, como les mencionaba en la lámina anterior, usted por cada vatio eléctrico que introduce al equipo, usted le está sumando algo de energía que también obtuvo en un intercambiador de calor externo. Entonces, más o menos a desempeño de equipos comerciales el día de hoy, estamos hablando que por cada vatio eléctrico que usted invierte en una bomba de calor, usted obtiene básicamente 3,3 vatios o más de
energía en calentamiento. Entonces, bueno, ya cuando vemos esto, esto tiene una realidad que supera la realidad del caso del uso de resistencia eléctrica. El calefactor por combustión es un poco más difícil de valorar en este mismo patrón porque proviene de una combustión y el proceso de transferencia de energía es diferente. Entonces, bueno, teniendo este panorama de las tres opciones que se presentan, pues vamos a ver cómo es ese proceso de integración del hidrógeno como combustible en la calefacción. Hay tres panoramas básicamente que les quise resumir. El primer panorama es cómo introduzco el hidrógeno en los procesos de calefacción. La primera es mezclando gas natural e hidrógeno. Con esto no logramos un reemplazo total de las emisiones de dióxido de carbono, pero las podemos reducir de alguna manera. Entonces es un proceso de descarbonificación parcial. Hoy en día se están produciendo calderas que pueden utilizar hasta un 30% de hidrógeno mezclado con gas natural basados en la infraestructura que está presente hoy. O sea, no hay modificaciones sustanciales que hacer, salvo tener la caldera que pueda recibir ese combustible y los sistemas de alimentación de gas, normalmente con concentraciones de un 10-15%, pudieran estar trabajando en las redes que ya existen hoy en día en las ciudades donde llega gas natural por tuberías. Entonces, bueno, este sería como el primer paso. Ya tenemos una red de tuberías, se valora qué tanto porcentaje de hidrógeno pudiera contener y entonces ya tendríamos unas emisiones menos cargadas de CO2. Como segundo, que ya mencionábamos, una descarbonificación parcial de las emisiones, que ya ustedes las deben conocer ya por el material que han manejado previamente. Y luego, suponiendo como fuente, porque recuerden que para poder producir ese hidrógeno, pues tiene que haber una fuente de energía. Y de hecho estamos pensando siempre en hidrógeno verde, que sería la forma más ambientalista de poder manejar esto, porque si no, pues no tendríamos que hacer unos análisis energéticos bastante complejos para ver cuál es la viabilidad de una cosa con otra. Directamente, la aplicación con hidrógeno verde sería la opción. Entonces, para lograr ese hidrógeno verde, pues hay que hacer varios procesos, porque una vez que tengamos energía verde, necesitaríamos someter el hidrógeno a procesos físicos, que es transportar la energía, pasar por bueno, para generar el hidrógeno, pasar por el electrolizador y luego comprimir el hidrógeno. Entonces miren que hay unos procesos previos desde que yo genero energía verde hasta que obtengo hidrógeno verde, que en cierto modo van consumiendo la disponibilidad energética que se tiene. Luego tenemos que la eficiencia, más o menos, dicen los expertos, la eficiencia global en el procesamiento de hidrógeno, bajo este concepto, estaríamos por el orden del 60%. Y en su mayoría se pueden utilizar tuberías de distribución de gas natural que ya existen. Entonces, ese es el primer panorama. O sea, utilizamos una fracción de hidrógeno como combustible. Ahora, el segundo panorama es usar 100% hidrógeno como combustible. Pocas empresas están produciendo hoy en día calderas para uso doméstico o uso industrial común que puedan utilizar 100% hidrógeno como combustible, pero la tendencia es ir hacia allá. Ahora, pues, ¿qué características conlleva esta opción? Lleva que se requieren calderas diseñadas específicamente para este fin, porque recuerden, bueno, ustedes conocen las propiedades físico-químicas del hidrógeno y hay unos temas de seguridad bien relevantes que deben cubrirse. El aspecto económico supone una dificultad para plantear la conversión de calderas tradicionales, porque evidentemente tendríamos que pasar de instalaciones actuales a unas nuevas instalaciones y con unos mayores criterios de seguridad. El transporte de hidrógeno también supone un reto, porque ya si vamos a transportar 100% hidrógeno como combustible por la red de tuberías, no podemos utilizar la red tradicional. Hay ciudades que han venido trabajando para mejorar sus redes de gas natural y han hecho, pues, sin querer o a lo mejor
con esa intención, han colocado redes que sí son compatibles para el transporte de hidrógeno, pero bueno, hoy en día prácticamente sigue siendo como un tema difícil de hablar que por las redes de tuberías esté pasando hidrógeno. Entonces, la otra forma sería manejarlo con el traslado de cilindros. Esa sería una buena forma de manejarlo, pero claro, a lo mejor en un sitio doméstico, más cilindros que de paso son de bastante masa por, por la presión que deben soportar, entonces a lo mejor lo hace inviable. Entonces, por eso seguimos pensando en el tema de traslado por tuberías. El manejo de hidrógeno verde maneja los niveles de eficiencia que les mencioné anteriormente, porque igual hay que producirlo y hay que comprimirlo. Y lo bueno es que tenemos una calefacción totalmente sin emisiones, que contribuyan sin emisiones hacia el calentamiento global. Entonces es bastante importante por eso. Luego viene una tercera opción que no es tan directa, porque veníamos viendo algo que era una combustión parcial o total con hidrógeno, pero en este caso sería utilizar 100% hidrógeno, pero en proceso de cogeneración. Un proceso de cogeneración con unas celdas de combustible tipo PEM, donde se produce al mismo tiempo calor y electricidad. Entonces, bueno, tenemos hidrógeno que producimos de manera verde, y entonces a través de una celda tipo PEM podemos obtener cosas que nos interesan. Si obtenemos electricidad y tenemos calor, bueno, el calor directamente lo puedo usar en calefacción, pero incluso la electricidad que venga de la celda, de la celda PEM también lo puedo utilizar para mover, por ejemplo, una bomba de calor que, como vimos previamente, tiene altos niveles de eficiencia, y entonces tendríamos un proceso bastante interesante, porque calor que es este calor que se desecha, que normalmente viene en el agua, pues pudiera ser utilizado, y de paso, pues la electricidad la puedo utilizar en ese tipo de mecanismo como es la bomba de calor. Entonces, esa es una opción que últimamente he visto en la tendencia de los últimos par de años, está jugando bastante, y más en el formato que les voy a mencionar a continuación, porque pensar en tener todo este equipamiento en casa, en cada hogar, pues pareciera ser complejo. Entonces, se está hablando más de usos en energía municipal, ya lo vamos a mencionar. Entonces, bueno, y luego viene el tema que también es de bastante discusión, que es el valor competitivo de usar energía para producir hidrógeno verde en vez de usarla directamente en la bomba de calor. Eso, bueno, ha sido objeto de discusión, y una de las cosas importantes del hidrógeno es que lo podemos almacenar. A diferencia de la energía verde que se pueda crear, es una energía que está momentáneamente y no puede guardarse, al menos de una forma eficiente. Si nosotros esa energía la utilizamos en la conversión hacia hidrógeno, ese sí lo podemos almacenar. Continuando con esta opción de utilizar 100% hidrógeno en una celda PEM, entonces está el tema que les decía del calentamiento municipal o el district heating, que sería tener plantas de procesamiento de hidrógeno para ciertas comunidades, la cual tome energía renovable a través del electrolizador, de un electrolizador PEM, pues pueda producir, por un lado, hidrógeno para vehículos, por otro lado pueda producir agua caliente para el hogar. O sea, serían diferentes opciones integradas en las comunidades. Entonces, bueno, con ese panorama que tenemos, repito, tres cosas: tenemos la combustión, tenemos el uso de electricidad, la combustión parcial, la combustión total con hidrógeno y la utilización de celdas PEM para aprovechar calor y electricidad. Pues, ¿cómo creemos o cómo veo que puede implantarse esto en un mediano y largo plazo? En la actualidad, tomando en cuenta las redes de tuberías y que ya existe cierta infraestructura en cuanto a calderas para calefacción en hogares, tenemos la adaptación o la reconversión de calderas a mezcla de gas y hidrógeno sería el paso más sencillo. Ya existe, repito, tuberías, existen las calderas, y hay algunas marcas que indican que con ciertas reconversiones puede esto funcionar bastante bien. A mediano plazo,
se está vislumbrando bastante la instalación de calderas listas para operar 100% con hidrógeno. Con nuevas edificaciones, pues se toman en cuenta todas las restricciones de seguridad del caso. Y esa sería una opción, pero repito, la opción parte de que podamos obtener hidrógeno de manera segura en el hogar, bien sea por red de tuberías o bien sea por cilindros. Y luego, bueno, pues a largo plazo, la opción del calentamiento municipal es una buena opción. También las opciones de generar electricidad localmente de forma verde para hacer electricidad municipal, calentamiento municipal y entrega de agua caliente también puede ser otra opción que puede valorarse a largo plazo, pero requiere la valoración económica, un poco social también de la aceptación de las personas que cerca de su residencia tengan una planta de producción de hidrógeno. Y bien, ya pues de una manera concluyente, porque el tiempo pasa bastante rápido y quería dejar un lapso para comentarios, pues bueno, vemos que el panorama en cuanto a calefacción del hidrógeno, o incluso en cualquiera de los panoramas que estamos viendo, parte por utilizar infraestructura existente. Y ese sería el nicho de oportunidad más rápido. Si nosotros ya tenemos tuberías, tenemos calefactores listos, ya colocados en hogares, colocados en la industria, ese es es la forma más rápida de poder introducir el hidrógeno en esos sectores. Ya como les mencionaba últimamente, utilizar estrategias municipales o el district heating, como estamos viendo, son un poco más complejas y a lo mejor pueden tardar bastante para su implantación.